Vamos a ver en esta clase lo que son las sucesiones en matemáticas y cómo esas ideas se pueden trasladar a informática con la idea de bucle. Una sucesión la podemos definir como un conjunto ordenado de números. Es importante la idea de orden. Si hay orden, hay un anterior y un siguiente. A estos números, a cada uno de ellos, le llamamos término y ocupa una posición en esa sucesión. Son ejemplos de sucesiones los números pares 2, 4, 6, 8 y así hasta el infinito. También los números impares es otra sucesión. Existen sucesiones conocidas en informática con cierta fama, pero que no son tan evidentes a la hora de construirlas. La sucesión de Fibonacci, formada por los números 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 y los que veis en pantalla, es difícil de entender cómo está formada si no nos damos cuenta que a partir del tercer término es la suma de los dos anteriores. El número 2 es 1 más 1, el número 3 1 más 2 y así sucesivamente. La sucesión de Fibonacci es importante porque aparece en el crecimiento de algunas especies naturales y la podemos estudiar también en elementos geométricos. En matemáticas, cada sucesión la solemos nombrar con una letra minúscula. Evitamos las letras D, N, R y S porque ya tienen un significado especial. D de diferencia, N de término general, R de razón y S de suma. Lo podemos comparar con las palabras reservadas que hablamos de ellas en los lenguajes de programación. Por ejemplo, si tenemos la sucesión de los términos pares, 2, 4, 6, 8 y 10, 12 y así sucesivamente, cada término ocupa un lugar, como por ejemplo el número 2, que ocupa la primera posición y lo escribimos de la forma A sub 1 igual a 2. El número 1 está colocado en la posición de subíndice. Subíndice es algo que utilizamos en procesadores de texto como el Word o el Writer para indicar que está por debajo de la línea de escritura. El término sub n se llama término general de la sucesión y es la fórmula que nos permite calcular el término de una posición. Dentro de las sucesiones existe un tipo especial que es la progresión aritmética. Es una sucesión en la que cada término es el término anterior más una cantidad que puede ser positiva o negativa que llamamos diferencia. Quiere decir que si empezamos con un número, siempre le sumamos el mismo número, decimos en este caso sumar, si sumamos un número negativo será una resta y con esa cantidad, con esa diferencia, vamos obteniendo los números. Así tenemos 2, que le sumo 2, estoy en el número 4, le sumo otros 2, número 6 y así sucesivamente. Para la progresión aritmética, el término general es el que tenemos aquí con esta fórmula. La posición n se obtiene sumándole a la primera posición la diferencia multiplicada por n menos 1 veces. Por ejemplo, si sustituyo n por 2, el término 2 es el término 1 más una vez la diferencia. Si fuese el término 10, lo haríamos de la misma forma o el término que queramos calcular. Fijaros que n siempre es un número natural. No tiene sentido calcular números de posiciones negativas. Vamos a la idea equivalente de progresión aritmética en informática y nos encontramos con bucles. Un bucle es un grupo de instrucciones que se repite mientras una condición sea verdadera. Esto dicho así suena muy general, pero veremos en los lenguajes de programación varios ejemplos. Existen tres tipos de bucles en informática. Estos bucles, esta palabra, también a veces la utilizamos en el lenguaje general como forma de expresión. Por ejemplo, decimos que una persona está en bucle cuando no logra salir de esa situación. En informática, los bucles son del tipo para, mientras o repetir. Como decía, los podemos tener
estos bucles en situaciones cotidianas. Por ejemplo, si digo, para todo el alumnado de la clase voy a repartir un folio. Quiere decir que empiezo por una mesa y la persona que esté en esa mesa hasta la que esté en la última mesa de la clase va a recibir un folio. Tengo un principio, tengo un fin. Un ejemplo con mientras. Mientras llueva, llevo el paraguas abierto. Hay una condición que, si es cierta, ejecuto la instrucción, y si no, ese bucle no tiene ninguna tarea. El último tipo de bucle, repetir. Por ejemplo, repetir, introducir la cuchara en el yogur mientras el vaso no esté vacío. Los tres bucles son equivalentes, aunque algunos se adaptan mejor que otros para ciertas situaciones. Por ejemplo, el bucle repetir siempre va a ejecutar al menos una vez la instrucción que esté en el cuerpo del bucle. Sin embargo, el bucle mientras puede suceder que ni siquiera se llegue a ejecutar una sola vez. Si digo mientras llueve, si estamos en un día soleado, ese bucle mientras no tiene tarea para ejecutar. Como decía, veremos ejemplos. Tenemos este diagrama que se llama DFD, diagrama de flujo de datos, que nos sirve para representar gráficamente la idea de bucles. Tenemos unos recuadros de distinta forma que tienen un significado por la forma que tienen. Por ejemplo, los recuadros que tienen borde redondeado son los de inicio. Los recuadros que son totalmente rectangulares son instrucciones y los recuadros que son hexágonos o en algunos casos se pone como rombos son los recuadros de condición. En este diagrama podríamos ver cómo se ejecutaría el programa. Empezamos y ponemos un mensaje de vamos a contar hasta el 5. Empezamos el bucle con un número de variable que llamo i, que empieza valiendo 0 hasta 5. Si i fuera mayor que el valor 5, seguimos la línea y llegamos al final. Si nos alcanza el valor 5, mostramos el valor de la variable i. Recordad que variable es un concepto que ya vimos en una clase anterior. Y aumentamos el valor de la variable i en 1. De esta forma volvemos a comprobar la condición. Si fuese menor que 5, volvemos a mostrar el contenido de la variable, aumentamos y comprobamos. Cuando alcancemos el valor 6, 6 es mayor que 5, ya continuamos por esta rama del programa que sería finalizarlo. Vamos a programar en Scratch algunos ejemplos con bucles. Para programar bucles, las instrucciones están en la sección de control. Tenemos varios tipos de bucles en Scratch. Uno que ya tiene fijado el número de veces que nosotros podemos cambiar, o podemos incluir ahí una variable. Un bucle por siempre, en el cual no tiene fin y sería un bucle infinito. O un bucle repetir hasta que se cumpla una condición. Vamos a programar el DFD que vimos en teoría usando este bucle. Para hacerlo un poco más versátil, en vez de hacer una cuenta hasta 5, vamos a hacer una cuenta hasta el número que nos indique. Para ello le preguntamos en la sección de sensores hasta cuánto vamos a contar. Y después de esta pregunta tendremos en respuesta el valor que nos hayan introducido por teclado. Para la condición del bucle vamos al bloque de operadores donde tenemos distintas condiciones. En este caso nos interesa hasta que se llegue a la respuesta. Como vamos a utilizar un contador, es algo que varía y entonces iremos a la sección de variables en donde vamos a crear una variable que llamo i para poder hacer la cuenta, para utilizarla de contador. Le llamamos i porque es la inicial de iteración o iterar, que es repetir, es un sinónimo. Inicialmente i valdrá 0.
Dentro del bucle iremos sumando a i1. Antes de hacer la suma, vamos a mostrar cuál es el resultado de la variable i. Entonces indicamos que queremos decir i, vamos a nuestra sección de variables, durante 2 segundos. Para que el programa tenga un inicio y fin, vamos a eventos, donde pondremos que empiece al pulsar la bandera verde, y en la sección de control tenemos la detención. De esta forma, nos pregunta. De esta forma, iniciamos el programa, le decimos que queremos contar hasta 6, porque cuando i sea igual a 6, ya no se hace esa repetición. Empezamos la cuenta en 0, avanzamos y cada 2 segundos está aumentando el valor en 1. Llegamos al valor 5 y en ese momento el programa se detiene. La variable i acaba valiendo 6 en el programa. Este sería el programa que nos permite implementar el DFD que vimos en teoría. Implementar es una palabra que tiene como significado llevar una cosa desde las ideas hasta la práctica con alguna programación o algún mecanismo. Vamos a hacer ahora un programa que sea la tabla de multiplicar. Vamos a preguntar un número y con ese número multiplicamos desde 1 hasta 10 y obtenemos la habitual tabla de multiplicar que se estudia en los cursos de primaria. Para hacer la pregunta vamos a la sección de sensores, en donde preguntamos cuál es el número de la tabla. En respuesta estará cuál va a ser ese número, lo que nos hayan escrito por el teclado. Vamos a utilizar una variable i que nos cuenta desde 1 hasta 10. Entonces ya dejamos creada esa variable. Con esa variable vamos a asignarla al valor 1. Vamos a darle el valor 1. Para utilizar bucles distintos, precisamente tenemos un bucle que nos cuenta hasta 10. Entonces este nos vale como bucle de cuenta para repetir 10 veces la misma instrucción. Lo que vamos a hacer dentro del bucle es la instrucción de multiplicar i por la respuesta, que será la tabla que estamos queriendo mostrar, y esto lo vamos a mostrar. Entonces vamos a decir i por la respuesta. En vez de que sea durante 2 segundos, vamos a ponerle 1 para que sea la ejecución algo más rápida, y vamos a avanzar al siguiente número de la tabla. Para ello vamos a variables, le sumamos 1 al valor de i, de esa forma avanzaremos al 2, 3 y así sucesivamente hasta llegar a la última cuenta, que será 10. Para ponerle un inicio a nuestro programa vamos a la sección de eventos para que empiece al pulsar en la bandera verde, y en la sección de control tendremos la detención. De esta forma pulsamos la bandera, nos pregunta el número de la tabla, si le decimos el número 2, lo que nos está mostrando será la progresión aritmética que empieza en el número 2, tiene como diferencia 2 y acaba en 20. Una progresión aritmética realmente no tiene fin, pero esto es la comparación que habíamos hecho entre progresiones aritméticas y bucles. Si ejecutásemos nuestro programa otra vez, ponemos la tabla del 7, nos mostrará cómo es la tabla del 7 desde 7 por 1 hasta 7 por 10. Como veis, realizar bucles en Scratch es sencillo y os animo a que practiquéis más bucles. Vamos a hacer ejemplos de bucles en JavaScript. Os había dicho que para poder programar en JavaScript únicamente con el navegador Firefox, escribiendo las instrucciones en consola, podríamos hacer programas. En este caso vamos a utilizar un editor de texto que se llama Notepad++ para hacer el programa. El motivo es que como el programa va a tener varias líneas, es más sencillo de ver
de esta forma. Para programar en JavaScript con el Notepad++, tenemos una página web vacía. Nuestro programa de JavaScript irá dentro de las etiquetas de script. Vamos a programar el bucle que habíamos visto en teoría en el esquema del DFD. Tenemos varios tipos de bucle, como hemos explicado, el para, el mientras y el repetir. El bucle para en JavaScript es muy sencillo porque se puede programar todas las condiciones en una línea. El bucle para tiene la palabra reservada for. Entre paréntesis van las instrucciones de inicialización, las condiciones de finalización y las instrucciones para el avance del bucle. El bucle tiene estas tres partes que separamos con punto y coma. De esta forma, si queremos empezar a contar en 0, inicializamos la variable i a 0, vamos a contar hasta que i alcance el valor 5 y vamos a contar aumentando la variable i de 1 en 1. Las instrucciones que repite el bucle van a continuación del bucle. Podemos poner una sola instrucción o si queremos poner varias instrucciones hacemos un bloque con una llave de inicio y una llave de fin e introducimos en ese bloque las instrucciones que queramos repetir. Si es una sola instrucción, no es necesario las llaves, pero nos puede ayudar a entender mejor el código cuando los ejemplos se vayan complicando. Para poner el resultado en la pantalla, vamos a utilizar un método que se llama alert. Este método tiene un texto que va a ser siempre igual. Este texto va encomillado. Con el más le pegamos el valor de la variable i en ese momento. Como veis, el más nos vale tanto para sumar como para pegar textos. Guardamos nuestro fichero y en la ejecución tenemos varias opciones. Vamos a ejecutarlo en Firefox, podemos ejecutarlo en otros navegadores que tuviésemos instalado. Como veis, el método alert lo que nos hace es generar una ventana pequeña con un único botón de diálogo que es aceptar y nos muestra el texto. Vamos aceptando y de esta forma hacemos la cuenta de 0 hasta 5. Se termina el programa y esto sería una forma de ejecutarlo. Otra posibilidad sería, en vez de hacer un bucle for, hacer un bucle while. Voy a dejar los dos escritos para que veáis la comparación de la estructura, de la forma de escribirlo. El bucle while lleva la condición entre paréntesis. Mientras la condición sea cierta, el bucle se ejecuta. Pero la inicialización, si necesitamos que esa variable tenga algún valor desde el principio, lo tenemos que poner fuera. Y tenemos que poner dentro del cuerpo del bucle la instrucción que nos permite ir avanzando en el bucle. En este caso es ir aumentando el valor de 1 en 1. Además, debemos de escribir las instrucciones que nos interesen. En este caso, un mensaje con el valor de la variable. Como veis, en el bucle for hemos escrito mucho menos líneas. El bucle while, en este sentido, tiene más instrucciones. Vamos a ejecutar el programa en Firefox y veréis que el resultado es el mismo. Nos aparece esta ventana, nos dice que el número es 0 y vamos avanzando hasta llegar a 5. Además del bucle while, tendremos el bucle repetir. El bucle repetir tiene como característica que siempre va a ejecutar al menos una vez la instrucción, ya que el bucle repetir, que en JavaScript utiliza las palabras reservadas do, while, la condición se comprueba al final del bucle, con lo que, aunque la condición fuera falsa, entramos en el bucle siempre una vez. Tenemos la inicialización de la variable, mostramos el mensaje y vamos avanzando de uno en uno. Comparamos los dos bucles, vemos que la estructura es parecida. Vamos a ejecutarlos
son un bucle, entonces eliminamos el anterior, ejecutamos y vemos que el resultado es exactamente igual. Para hacer otro bucle que lo hemos visto en teoría, que son las progresiones aritméticas, lo que vamos a hacer es una tabla de multiplicar, que es una progresión aritmética de diferencia el número de la tabla de multiplicar. Como habíamos visto, el bucle más sencillo es el bucle for. Ponemos los paréntesis, el cuerpo del bucle, y ahora vamos a pensar cómo haríamos este programa. Tenemos que preguntar cuál es el número del cual queremos hacer la tabla. Necesitamos utilizar un método que se llama prompt, en el cual preguntamos cuál es el número de la tabla. Esto va a estar en una variable que, por ejemplo, le voy a llamar número. Nuestra variable que controla el bucle va a empezar en 1, va a llegar hasta 10 y vamos a aumentar de 1 en 1. Como veis, aumentar de 1 en 1 es una operación bastante habitual. En JavaScript, en vez de poner esta instrucción, podemos poner, al igual que en el lenguaje C y otros lenguajes, y más que nos permite escribir menos. De esta forma también aumenta de 1 en 1, pero es menos teclas de escritura. Vamos a mostrar cuál es el resultado de multiplicar. La multiplicación es la operación por, es el asterisco, y lo que vamos a hacer es escribir en la página HTML el resultado de la multiplicación. Como veis, en vez de utilizar alert, que nos mostraría una ventana por cada número, esto es un método para directamente escribir en HTML. Para que los números no salgan pegados y aparezca un número gigantesco, voy a hacer que aparezcan unos espacios entre un número y el siguiente. De esta forma, grabamos el programa, lo ejecutamos y vamos a ver cuál es su resultado. Por ejemplo, voy a hacer la tabla del 2, que serán los números pares del 2 al 20, y vemos en la página cómo nos han aparecido los números de esa progresión aritmética o esa tabla de multiplicación. Estos han sido 2 ejemplos de bucles. Podéis practicar más ejemplos con las ideas que se os ocurran, cambiando operaciones o cualquier otra idea que tengáis de matemáticas o que se os ocurra en general. Hemos terminado esta clase. Si tienes dudas o comentarios, puedes dejarlos en este vídeo o escribirme a pregunta@santiprofesor.es. Y ya sabes, si te ha gustado este vídeo, díselo a tus amigos. Si no te ha gustado, díselo a tus enemigos. Podremos estudiar las lecciones